Pero estos parques urbanos... Continuo. Pero estos parques urbanos están en general, o en la periferia, en resumen, cada día quedan menos terrenos donde poder incorporar un parque urbano. Entonces, si a eso nosotros le sumamos que los terrenos, que hoy día las zonas que tienen menos áreas verdes son las zonas que se están industrializando, es decir, donde hay más edificios de baja altura como bodegas, centros de acopio, bueno, y las áreas de los centros comerciales. Y estas construcciones tienen 6 grados más que las áreas verdes que están al lado. Es decir, forman el efecto que se llama isla de calor urbana. De hecho, un estudio del Laboratorio de Medio Ambiente de la Universidad de Chile de 2010 indica que estas islas de calor influyen directamente en la distribución de la contaminación y por lo tanto la contaminación se mueve desde la zona más fría a las más calientes, generando que la zona de Pudahuel y de toda la zona poniente de Santiago tenga mayor contaminación y los mayores picos. Y estos picos además duran durante toda la noche. Entonces, aquí los techos son un rol fundamental porque, por un lado, están generando estas islas de calor, problemas de contaminación y escorrentía, pero representan el 25%, o sea, entre 20 y 26% del área urbana total y el 50% de las áreas impermeabilizadas. Por lo tanto, en los techos es donde tenemos las oportunidades para generar estas áreas verdes que necesitamos. Y en la región metropolitana se han catastrado más de 2.000 hectáreas de techos que están disponibles para ser convertidos en áreas verdes. Solo la comuna de Pudahuel tiene 266 hectáreas. O sea, ¿y qué pasaría si nosotros incorporáramos, por ejemplo, solamente el 10%? Según estudios de Canadá, con el 10% de los techos de una ciudad convertidos en área verde, se limita el calentamiento global al 1,5 grados, que es la meta que tiene la ONU. Pero además se remueven contaminantes equivalentes entre 25.000 y 33.000 árboles urbanos. Pero cuando hablamos de árboles urbanos, todos esos árboles en general los plantan y los mantienen los municipios o el Estado. En cambio, los techos verdes es un financiamiento compartido entre el Estado, los privados y la sociedad civil. Pero además, con un 10% de los techos convertidos, podemos neutralizar las emisiones de todos los autos, o sea, de todo el parque automotriz de la ciudad de Santiago, que tiene 2 millones de autos. Y eso implica que nos acerca a la meta de carbono neutralidad que se quiere para el año 2050. Además de generar oxígeno, disminución de los gastos en climatización, aumento de áreas verdes, corredores biológicos y retardar la escorrentía. Hoy día sabemos que el cambio climático lo que ha hecho es que tenemos menos lluvia, pero los eventos son concentrados, es decir, son cada vez eventos con mayor cantidad de agua. Y eso implica que si nosotros tenemos áreas verdes que pueden retener esta agua, lo que estamos haciendo es evitar inundaciones urbanas en estos eventos de lluvia. Por otro lado, la construcción está siendo, no se me mueve, las construcciones deben ser sustentables. O sea, hoy día cada vez más las certificaciones voluntarias como LEED, como la certificación de vivienda sustentable o de edificios sustentables, están siendo cada vez más solicitadas por los mandantes para certificar sus construcciones y por lo tanto van a llegar a ser estándares de mercado. Además, hoy día hay regulaciones que te obligan a mitigar los impactos negativos de las construcciones y un incentivo a la incorporación de techos verdes, como por ejemplo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que dice que tú puedes utilizar el último piso completo en área verde, en paneles solares, y que no considera como un piso adicional. Y la norma de techos verdes que fue lanzada el año pasado. Y por otro lado, los clientes prefieren las construcciones sustentables. Entonces, un 10% más alto son los precios de las viviendas que tienen elementos de sustentabilidad, un 20% mayor es la tasa de ocupación de las construcciones sustentables y un 33% de los consumidores hoy día ya está decidiendo desde las marcas chicas hasta el dónde va a vivir en base a atributos no solamente económicos, sino que a su impacto social y medioambiental. Y además, el retorno de la inversión en las edificaciones nuevas mejoran un 10% cuando se incorporan estos atributos de sustentabilidad. Todos estos son datos del World Green Building Council. Entonces, hoy día
los quiero invitar a tomar conciencia y a que juntos podamos cambiar esta realidad. Verde Activo es una empresa B certificada desde el año 2018 y motivamos el desarrollo urbano centrado en las personas y el medio ambiente para transformar las ciudades en zonas verdes y acogedoras donde vivir, porque creemos en una forma distinta de entender y de diseñar las ciudades, de relacionarnos con el medio ambiente y entre nosotros mismos. Porque en resumen no podemos detener la urbanización ni el crecimiento de las ciudades, pero sí podemos cambiar la forma en que implementamos y convivimos con nuestro entorno, porque el 88% de la población de Chile vive en áreas urbanas y esto va a tender a aumentar. Por lo tanto, esta es una problemática que hoy día le está afectando al 88% de la población de Chile. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Asesoramos, diseñamos, instalamos y mantenemos techos verdes industrializados y exitosos desde el primer día, que vinculan el bienestar de las personas, los ecosistemas y la ciudad. Y además, articulamos e implementamos proyectos de huertas urbanas en techos, que fomentan las relaciones comunitarias y la educación medioambiental. No se me mueve, ahí. Porque nuestro foco es impedir que la urbanización siga creando islas de calor, que traen estos problemas de contaminación, de inundaciones y de aumentos de temperatura. Y por lo tanto, Verde Activo representa una nueva oportunidad para las personas y para las ciudades, para transformar los techos en desuso en verdaderos pulmones verdes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué necesitamos estos pulmones verdes? Uy, no se me mueve. Porque el solo hecho de mirar un techo vegetal por 40 segundos aumenta los niveles de concentración de los alumnos en las salas de clase en un 6%, mientras que mirar los techos de concreto reduce su concentración en un 8%. ¿Y esto por qué? Porque el techo verde proporciona una experiencia restauradora que aumenta los recursos mentales que controlan la atención. Entonces hoy día, a nivel internacional, ya todos los colegios, las escuelas deben tener techos verdes. En todos aquellos techos que se miran desde las ventanas de las salas de clase o que tienen acceso a ser vistos desde afuera, pero también en los techos superiores, donde hoy día se están utilizando como verdaderas salas de clase al aire libre, sobre todo en la pandemia, donde la cantidad de alumnos por sala ha tenido que verse disminuida por el tema del distanciamiento social. Estar al aire libre promueve una educación mucho más participativa y más conectada con el entorno. Y por otro lado, desde el punto de vista de los hospitales, se ha demostrado, un estudio de la Universidad de Pittsburgh, que los pacientes que están en recuperación de una cirugía en una pieza con luz natural y con vista a un jardín, necesitan un 22% menos de medicamentos contra los dolores. Y esto es súper importante porque el hecho de estar mirando hacia afuera y ver que las plantas cambian a lo largo del tiempo, que las plantas en otoño son de una manera, en invierno, en primavera, lo que hace es que les da una esperanza de vida, es decir, les da la esperanza de que todo va a poder mejorar. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos la única empresa en Chile en que todos sus proyectos son exitosos. O sea, el 100% de nuestros proyectos han logrado el 100% de la cobertura vegetal. Somos la única solución industrializada que asegura el impacto positivo desde el primer día. Y nuestra diferenciación está en dos aspectos. Por un lado, en el acompañamiento del proyecto desde su diseño hasta la mantención posterior, apoyando a los arquitectos, a la constructora y a los usuarios finales. Y el segundo elemento de diferenciación es la calidad de los componentes y la industrialización de las actividades de producción y de instalación, lo que nos permite resultados positivos en las ejecuciones. Entonces, ¿cuál es la evolución de las técnicas constructivas? Primero, se partía el sistema tradicional, que es el típico que han visto sobre todo los estacionamientos, que eran grandes pedazos de tierra con las plantas encima, y a partir de los años 70, principalmente en Alemania, se empezó a utilizar el sistema convencional o en obra, donde cada una de estas capas se hicieron cada vez más delgaditas y más tecnificadas, de manera de poder construir techos incluso desde 6 centímetros de espesor, y que funcionan con todos los beneficios medioambientales. Y hoy día nosotros revolucionamos el mercado en Chile, en el cual tenemos este sistema modular que facilita mucho la instalación. Entonces, la gran diferenciación es que, si bien la primera parte es la misma, la cubierta, la impermeabilización y la protección, cuando es un sistema en obra hay que poner muchas capas, y finalmente el riego, el sustrato y las especies vegetales, y esperar a que crezcan. En cambio, en el sistema modular viene todo listo desde el primer día.
y el hecho de esperar que crezca implica que en la obra se cortan el agua, tenemos miles de problemas ejecucionales, donde la última prioridad del administrador y de los jefes de terreno son las plantas. Y lamentablemente es así. Entonces, tener un sistema modular lo que nos hace es que nos asegure el éxito, porque tienen una autonomía mucho mayor, o sea, resisten hasta 3 semanas de un corte de agua. Tiempo suficiente para que arreglen el problema que se puede haber originado. Entonces, así se ve al momento de la instalación. Uno en obra y el otro es en el sistema modular. Entonces, nosotros instalamos estos techos donde hay una base, que es un tipo de cubresuelo, y se le pueden agregar cierto tipo de especies un poco más altas para generar distintas tonalidades y volúmenes de diseño. Entonces, los factores de éxito para todo techo verde son un buen sustrato, adecuada elección de las plantas y adecuado sistema de riego, que se combinan entre los tres. Nosotros hoy día producimos nuestro sustrato acá en Chile, bajo licencia de Roofley, que es la marca líder de producción de sustratos en Estados Unidos, y que llevan más de 20 años produciendo sustratos. Y además representamos al iRoof, que es el sistema modular, que tiene más de 837.000 metros cuadrados instalados. Precultivamos en el vivero, sacan los módulos con el sustrato, se plantan, se precultiva y una vez que está listo, se llevan en módulos, en rack especiales, a la obra donde se elevan, ya sea con grúa pluma o se bajan con el yale y se elevan con el montacargas de la obra. Y luego se instalan. Se van instalando como un Lego, se instala el sistema de riego y todos los perímetros. Por lo tanto, al término de la instalación, el techo está listo, está con la cobertura vegetal deseada. Se aplica sobre distintas superficies, se aplican pendientes, se pueden recortar los módulos, por lo tanto se puede generar el diseño que uno quiera y resiste viento hasta 120 kilómetros por hora. Este sistema se instala en la ciudad de Chicago, que es conocida como la ciudad de los vientos, y esta foto la saqué en el piso 52 de un edificio. Y funciona. ¿Ya? La mantención es mínima, se corta una vez al año y la mantención es cada 15 días. En primavera y verano, que es para chequear el riego. En la medida que incorporamos más tecnología, vamos disminuyendo los requerimientos de mantención, porque tenemos alertas que nos avisan si es que hay problemas con el agua, con la humedad, y por lo tanto podemos espaciar más la mantención. Este proyecto se instaló el año 2013 y tiene 6 centímetros de profundidad de sustrato, o sea, 6 centímetros de profundidad de un sustrato que no es certificado, se va con la primera lluvia. Y este proyecto tiene ya 8 años. Este otro proyecto también se instaló, la base es un proyecto en el centro de Santiago, que es un piso 4, pero rodeado de puros pisos 15, por lo tanto el desafío ahí paisajístico es cómo lograr que las especies con tan poco sol puedan sobrevivir, y han sobrevivido. Yo el año pasado, octubre, noviembre, cuando nos levantaron la cuarentena, fui a ver los proyectos para ver cómo habían sobrevivido a este periodo sin mantención y sin gente que estuviera ahí viviendo en los proyectos, y la verdad que ha funcionado súper bien. Este otro proyecto es de 11 centímetros de profundidad y es el proyecto Leida. Y así tenemos varios proyectos. Y nosotros le entregamos a la inmobiliaria un documento donde dice cuál es el potencial que tiene este techo. Por ejemplo, un techo de 500 metros cuadrados, y si tiene 500 estacionamientos, está neutralizando todos los autos que se estacionan en el edificio, lo cual es un argumento relevante. Hoy día la gente busca cómo compensar o cómo aportar al medio ambiente, entre otros beneficios. Nosotros participamos, estamos adheridos a Pacto Global Chile. Eso significa que nosotros nos adherimos a los principios de la Organización Nacional, o sea, la Organización de Naciones Unidas, y estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son sobre las cuales se mide para ser empresa B. Participamos del Chile Green Building Council, yo soy socia, o sea, directora en este periodo, del Consejo de Construcción Industrializada, porque nuestra solución es industrializada. Participamos en el CETEC, que es el primer parque de innovación que está ubicado en Laguna Carén, y somos apoyados por C. Santiago.
Entonces, este es nuestro sueño, una ciudad más amable, inclusiva, acogedora, donde podamos vivir, donde efectivamente todos estos espacios que están en desuso nos puedan generar estas áreas verdes y se pueda limitar la contaminación. Si nosotros neutralizamos la contaminación de los autos, pero además los techos verdes tienen la ventaja de que hacen más de una cosa al mismo tiempo, son como las mujeres, podemos hacer más de una cosa al mismo tiempo, entonces pueden neutralizar la contaminación de los autos, a su vez están captando no solamente CO2, sino que muchos otros materiales pesados, están ayudando en las inundaciones, están generando una baja en la temperatura urbana y muchos otros beneficios. Así que eso es, y me gustaría ahora escucharlos a ustedes a ver qué les parece esto. Buenísimo, Lulú, muchas gracias. Bueno, en la medida que tú ibas hablando, a mí se me vienen ocurriendo hartas preguntas. Sí. Para partir con la primera, recuérdame, ¿cuándo iniciaste Verde Activo? Ya, nosotros, mira, yo soy ingeniero comercial, yo trabajé en empresa, digamos, todo el día, hasta que tuve a mis hijos. Yo tuve 2 niñitos, o sea, tengo gemelas las primeras, entonces claramente no podía trabajar mucho porque con 2 guaguas al mismo tiempo no queda mucho tiempo, digamos. Entonces dejé de trabajar y ahí decidimos con mi marido que en realidad no iba a trabajar hasta que termináramos de tener hijos. Por suerte que no tuvimos tantos como Paula, si no nunca hubiera podido volver a trabajar. Pero tenemos 4 y cuando la más chica, digamos, estaba chiquitita, con una prima empezamos a ver qué cosas podíamos hacer, pero algo que tuviera sentido, algo que ayudara, que en realidad no queríamos solamente un negocio de comprar y vender algo o de hacer algo, el objetivo final es ser un aporte. O sea, un poco nosotros somos privilegiados y tenemos que ver si podemos hacer algo donde podemos aportar a los demás, mucho mejor. Y así encontramos y llegamos en diferentes viajes, llegamos a los techos verdes que los conocimos en Europa y en Estados Unidos y nos encantó el tema. Y ahí empezamos a estudiar, a aprender más, a participar de cursos internacionales y el 2010 fundamos Verde Activo. 2010. Y desde ahí que estoy, sí, y desde ahí que estoy en diciembre del 2010, en realidad casi el 2011. Y ahí estamos en esta cruzada de convertir los techos en áreas verdes. ¿Quiénes son los socios, Mariana Luz? Ya, hoy día soy yo nomás, mi prima, bueno, ella era más joven que yo, así que después ella se puso a tener la guagua y me abandonó. Y ahora soy yo hoy día como socia, estuvo entre medio mi marido, pero después salió, y ahora yo estoy en un proceso de levantamiento de capital donde quiero incorporar más socios que ojalá no solo aporten capital, sino que también me ayuden en la gestión, no en el día a día necesariamente, sino que en la gestión más estratégica y en cómo hacer crecer más Verde Activo. Don Eric, usted tiene una pregunta, comentario. Sí, sabéis que María Luz, o sea, a mí me encantaría que me dijeran lo mismo con la empresa mía, pero sé que me generó una cuestión súper extraña de emoción. Te felicito por la empresa, porque ya no es proyecto. La verdad es que, o sea, primero partir por me habría encantado haber escuchado antes, porque, o sea, antes me refiero a que estaban en Go Plan B, y yo la verdad que no había escuchado de tu empresa. Me encantó, es una cuestión media rara, pero es como esa emoción de qué bonito el proyecto, qué bonito el fin. Tengo un par de precisiones solamente para entender un poco más de la nomenclatura de tu negocio. ¿Qué se consideran áreas verdes? ¿Las áreas que no están construidas solamente o las áreas que son verdes? No, las áreas verdes son las áreas que tienen vegetación. Parque urbano, hasta el borde de la vereda es un área verde. Si es que tiene donde está el pasto, digamos, donde está el área verde. Perfecto. Entonces, todo lo que tiene vegetación. Ya, la segunda pregunta entonces es, cuando tú vendes tu proyecto, ¿son reemplazables las áreas verdes fuera del área urbana por las que están al interior? ¿O
o en realidad el objetivo es principalmente el tema de bajar la temperatura que generan las áreas urbanas? Hay dos conceptos. Uno, si son reemplazables, depende. O sea, cuando la urbanización crece, es decir, las ciudades van creciendo y se van comiendo estas áreas agrícolas en el borde, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, sí, incorporar techos verdes lo que hace es que reemplaza en las funciones de control de los ecosistemas, de corredores biológicos y de captación de, bueno, de contaminantes, en realidad de servicio ecosistémico, reemplaza, ¿ya? A esas áreas verdes. Sin embargo, si esas áreas verdes, por ejemplo, eran productivas, el techo verde, si es un techo verde productivo, va a reemplazar esa función. Es decir, si tengo una huerta. Okay. Nosotros hemos hecho huerta, aquí no las puse. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista. Ahora, cuando se incorporan en la ciudad, en los países que se han incorporado, como los techos verdes tienen tantos beneficios, lo que hacen los estados, las municipalidades, es definir cuál es el beneficio prioritario. Entonces, si el beneficio prioritario es la contaminación, basta con tener techos de 10 centímetros de profundidad. Si el beneficio prioritario es el control de la escorrentía, necesito techos que retengan más agua, porque voy a controlar la cantidad de agua que anda en la ciudad. Por lo tanto, estamos hablando de techos que pueden ser de 10 centímetros de techo más una capa de retención de agua, o de 20 centímetros de sustrato. Y si quiero hablar de reemplazar esas áreas o de agregar más áreas productivas y generar la soberanía alimentaria y el acercar la comida a los centros de consumo, ahí estamos hablando de sistemas de 30 centímetros para poder producir comida. Ya, ahora voy a hacer un comentario desde mi... ¿Perdón? Es que parece que es mío. Ya, no hay que escuchar lejos. No, que te quería hacer una pregunta o un comentario de mi experiencia. Nosotros yo creo que compramos una casa hace unos... Bueno, nosotros, cuando yo estaba casado, con mi ex señora compramos una casa hace yo creo que unos 18 años, y justamente el segundo piso tenía esta vista hacia un techo, y detrás estaba el pasto y la piscina y todo eso. Y a mi señora se le ocurrió la brillante idea, ex señora, perdón, la brillante idea de hacer un jardín medio visionario, porque en ese tiempo no se usaba, en el segundo piso. Lo que terminó mutando después de innumerables filtraciones y que nunca pudieron controlar la cuestión, en un jardín seco, medio zen, con estas cuestiones, como no sé cómo se llaman, pero... Sí, una gramínea, Bueno, y con piedrecita de cuarzo, porque la verdad que no hubo cómo controlar el tema de la filtración. ¿Eso ha cambiado o la gracia es que se haga en obra y se prepare el tema? No, eso se ha solucionado. O sea, de hecho, la filtración es un tema, es un error de construcción. O sea, una construcción no se debería filtrar. Tenemos países, no sé, pues Estados Unidos, Canadá, toda Europa, Sudáfrica, Australia, donde llueve y las casas no se filtran. Entonces, ese es un problema de la construcción en Chile. Ahora, cada día hay mejores productos y mejores instaladores de los productos. Entonces, hoy día nosotros... hay empresas, nosotros tenemos convenios, digamos, con empresas de impermeabilización, y pueden garantizarte por 10 años, por 15 años, hasta por 20 años, que no se te va a llover el techo. Entonces, el tema hoy día es que en la mayoría de las construcciones, como la ley de las constructoras, la normativa, establece que tienen que garantizar 5 años, ponen una impermeabilización para 5 años, pero tú tenés que poner una impermeabilización, si vas a poner un techo verde, para 20 años. Y eso hoy día está súper solucionado. O sea, este techo que estás viendo en la imagen, que tiene 4 años, nos ha llovido. Y los techos, en general, los techos que nosotros hemos hecho, no se nos han llovido. Uno se nos llovió, pero se llovió al tiro. Digamos que quedó mal la impermeabilización y nos dimos cuenta al tiro, entonces hubo que retirar los módulos, la constructora arregló y volvimos a poner los módulos. Y de ahí nos ha vuelto a filtrar. Ya, y la última cortita que tengo es, ¿estos techos son solamente para el tema del dióxido de carbono, para bajar la temperatura,
o también han hecho techos en los que eventualmente tú podrías caminar? O sea, son para mirar nomás. Yo feliz con eso, pero la pregunta es si también se pueden utilizar. Sí, lo que pasa es que depende de la utilización del espacio. Entonces, los más populares o la mayor cantidad de techos son techos de baja profundidad para generar beneficios medioambientales y sociales solamente de recreación de vista, ¿ya? Pero hoy día tú puedes poner encima de un techo, digamos, encima de una cubierta, jardines. O sea, Ámsterdam ya copó su superficie construible, por lo tanto, hoy día, como no tienen más superficie para seguir haciendo casas y cosas, van a empezar a desarmar ciertas áreas que tenían como áreas verdes, digamos, y con la condición de que pongan el mismo parque en el techo, con árboles grandes, con juegos de niños, o sea, tú podías hacer lo que tú quieras en el techo. Y nosotros Buenísimo. hemos hecho proyectos con quinchos, es decir, que quedan los quinchos en la mitad para que la gente haga asado, y todo el borde de la terraza, que es piso 25, va con área verde. Súper bonito, te felicito. Gracias. No sé quién estaba primero, Pablo, Fernando, y después está la Annie Beveridge. Así que... Yo tengo dos preguntas bien cortitas. Bueno, María de la Luz, Hola, felicitaciones. gracias. Mira, dos preguntas. Una, ¿hay espacio para verde activo y paneles solares Sí, en la ciudad? En la ciudad para que convivan. sí, Y te pregunto sí. la segunda al tiro. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el consumo hídrico de esto? Porque vamos a tener sequía, vamos a tener hartos años de sequía, entonces, ¿cómo es el consumo hídrico de Ya, estos te respondo las dos. actos? La primera, Sí. hay 2.000 hectáreas solo en Santiago de techos, ¿ya? Y nosotros necesitamos de vegetación un 10%, un 15%. O sea, tenemos todo el resto para poner una huerta, y la huerta no solo es vegetación, tenéis que tener espacios para caminar, espacios para cosechar, o sea, en la huerta en general depende del tamaño, pero entre un 50% a un 60% es de área no verde, ¿ya? Los paneles solares, o sea, los paneles solares funcionan súper bien porque además muchos paneles solares se pueden instalar sobre el área verde, o sea, usamos el área para dos cosas. ¿Por qué? Porque el área verde le regula la temperatura a la que funciona el panel, y el panel tiene una temperatura adecuada de funcionamiento. Entonces, cuando hace o demasiado calor o demasiado frío, el panel no funciona en su óptimo temperatura, en su óptimo rango. Entonces, en muchas partes se incorpora vegetación bajo el panel. Como los paneles son inclinados, la vegetación resiste. O sea, tú miras un montón de imágenes internacionales y están súper relacionados. O sea, son dos tecnologías que están súper compatibles. O sea, a mí me encantaría el día de mañana poder incorporar paneles solares yo dentro de mi sistema, dentro de mi empresa, digamos. ¿Ya? Y de hecho la normativa, el cambio de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción dice que tú puedes usar tu techo sin considerarlo un piso adicional para paneles solares, huertas urbanas, techos verdes. O sea, porque se reconoce que son súper complementarios. Y respecto al consumo de agua, ya, lo que pasa es que aquí hay un tema. Si nosotros no le agregamos agua, las plantas no evotranspiran, es decir, no realizan toda la funcionalidad de bajar la temperatura de la ciudad, ¿ya? Que es que cuando hay agua y la planta transpira, con esa humedad enfría. Por lo tanto, en general, tiene que haber un cierto sistema de riego. Si nosotros ponemos un paisajismo muy seco, tipo desértico, con nada de agua, no generamos el efecto de bajar la temperatura, ¿ya? Tiene otro efecto en el ecosistema, en corredores biológicos, etcétera, pero no el efecto de bajar la temperatura. Por lo tanto, lo que se está haciendo en otros países es utilizar las aguas grises para regar. Y con eso, el tratamiento de las aguas grises es mucho más simple que el tratamiento de las aguas negras, y por lo tanto se pueden usar para riego. Hoy día hay una normativa en Chile que permite utilizar las aguas grises, sin embargo, están entrampados los reglamentos de su uso. Pero ya va a solucionarse eso.
Y en cuanto al consumo, bueno, nosotros usamos crasuláceas o plantas de bajo consumo y en general se riegan máximo 2 veces a la semana en verano. Pero no es que se vaya a eliminar toda Muchas la gracias. Fernando, Ani. Sí, hola a todos, no los había saludado. María Luz, que me sumo igual a que Eric, lo encuentro fantástico y yo compartí un poco, yo viví mucho tiempo en Europa, en países en que esto es parte en la ciudad es parte de, de la coexistencia y me alegra mucho que ustedes estén con este proyecto y ojalá que cada vez existan más players que ayuden a Santiago, que realmente Santiago necesita, la ciudad necesita este tipo de aportes, tanto de áreas verdes, sino impacto de la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, yo te felicito. Lo que te quiero contactar por interno, me metí a tu página web, solo sale un email de contacto. No sé Sí, si... ese me llega a mí. ¿Sí? Sí. Sí, o ya te escribo ahí y me puedes mandar tu smartphone y te puedo contactar. Ok. Gracias. Lo puedo poner igual en el chat. Ani. Gracias. Hola, Mariela Luz. Oye, Hola. increíble, súper entretenido. O sea, a pesar de que la cosa técnica, digamos, no la domino, súper bien, me encantó. Lo encuentro súper lindo el proyecto, que espero que hayan encontrado algo como con este sentido. Y tenía dos preguntas que hacer. Una, ¿cómo lo hacen para la nutrición de las plantas? Porque en el fondo tenéis un sustrato súper chiquitito. Y la otra pregunta es si han puesto alguna especie nativa en algunos, digamos, de lo que ya tienen, digamos, puesto acá en Chile. Sí. Ya, respecto de la nutrición, todos los años se hace una fertilización, que nosotros en general usamos la fertilización granular, pero va a depender de las especies vegetales qué tipo de fertilización, si foliar, granular o en el agua. ¿Ya? Las especies de los sustratos más bajos de profundidad, en general son especies que resisten bien la falta de nutrientes, son, bueno, las crasuláceas, y que es poco lo que necesitan, ¿ya? Son bien como aperradas. Sin embargo, en la medida que vamos aumentando el espesor del sustrato y vamos agregando otro tipo de planta, tenemos que ir aplicando las fertilizaciones adecuadas, ¿ya? Respecto de las especies nativas, sí, nosotros hemos trabajado, de hecho nos ganamos un fondo, hicimos un estudio con el Jardín Botánico Chagual en el 2014 y identificamos una serie de plantas que tienen el potencial de plantas nativas para los techos verdes, probamos varias y en varios proyectos ya hemos estado incorporando. Y de hecho presentamos en el Congreso de Flora Nativa del 2019, presentamos un trabajo con distintas asociaciones vegetales que incluían tanto plantas nativas como plantas introducidas del clima mediterráneo. Súper, 1 millón. Y ahora postulamos a un fondo con la Universidad Central para el estudio de plantas nativas que todavía no nos sale el resultado, así que esperamos que nos vaya bien ahí. Oye, muchas gracias. Oye, Rodrigo, ¿podéis prender la cámara o estáis inhabilitado? ¿Ahí sí? Ahí. No, Oye, por favor. Por favor. Rodrigo Quevedo, María Luz Barro. María Luz, este es el hombre que va a solucionar todos tus problemas. ¡Ay, qué bueno! Por favor, no. Hola, María Luz. Bueno, la verdad es que llegué un poco tarde, pero creo que entendí el foco y de verdad te felicito también. Yo hoy día estoy con también un emprendimiento que creo que se cruza en cierta parte porque lo mío, una empresa que se llama My Two Drops, que es básicamente para optimizar agua de riego. Y entonces me pregunto si tú lo que vendes es un servicio, o sea, tú vas, implementas, administras, operas, mantienes, o lo vendes y dejas que otros terceros se hagan cargo de ello. Ya, bueno, toda la primera parte de diseñar y ejecutar hasta las primeras mantenciones van todos los proyectos.
La mantención, en algunos proyectos nosotros siempre ofrecemos el servicio de mantención. Sin embargo, entendemos que hay ciertos edificios que no están en condiciones de agregar costos adicionales. Por ejemplo, los edificios residenciales de las zonas de, no sé, Santiago Centro, de Ñuñoa, de lugares donde los gastos comunes son súper sensibles. O sea, tú le subís 5.000 pesos en gastos comunes a la comunidad y alegan. Entonces, en esa zona nosotros lo que hacemos es capacitar a los jardineros, o sea, a las empresas que están haciendo el jardín a nivel de piso, para que haga el techo verde, o nosotros tomamos el techo verde más la mantención del jardín a nivel de piso, pero no queremos agregarle un costo adicional. Y en los casos donde nosotros no hacemos la mantención, nosotros igual revisamos cada 6 meses los proyectos y entregamos indicaciones de mantenimiento, además del mail de mantención. Ok, y toda la parte de riego, eso entonces lo dejas para que lo maneje la propia administración del edificio. En esos casos sí. Ahora, desde hace algunos años que estamos instalando programadores inteligentes que te permiten conectarte con el pronóstico del tiempo y que tú a través de la aplicación al celular los puedes manejar y puedes ir ajustando el riego. Sin embargo, están sujetos a que estén conectados con Wi-Fi. El Wi-Fi de las comunidades no siempre es el mejor, sobre todo en el techo. Entonces nosotros le hemos puesto el Wi-Fi propio, y el Wi-Fi propio en algunos casos se lo roban. Welcome, Entonces, bienvenida. sí, pues, así es. Entonces tratamos de desarrollar una solución para que tuviera el Wi-Fi más escondido, más integrado, pero finalmente todas esas aplicaciones las tienen que pagar en forma mensual. Entonces, por ejemplo, no sé, el programador, el Reinbeer, te da un año gratis, o el Hunter. Entonces, cuando termina el año y tú le dices, oye, mira, tenéis que pagar tanto mensual adicional por seguir teniendo el cuestión, te dicen que no. Okay. Bueno, ¿Ya? me encantaría, Ahora, si al otro lado sí. están las empresas. Cuando son empresas, o sea, proyectos comerciales, ahí es mucho más fácil porque entienden el concepto y por lo tanto están dispuestos a pagar esta mantención mensual del software, digamos, del software de mantención. Bien, bueno, me encantaría entonces, te busco para contarte cómo opero. Ya. Porque Ya lo tiene mío, el contacto. sí, ahí vi, te agradezco, así que te busco para que hablemos. Gracias. Ok, gracias. Don Andrés. Hola, lo primero felicitarte María La Luz porque la verdad que estas iniciativas son las que nos hacen falta hoy por hoy. La verdad que el tema ecológico es un tema que durante demasiado tiempo estuvo menospreciado y te felicito. Una consulta, tú mencionaste que habían incentivos en el fondo tributario finalmente al no considerar el último piso. ¿Eso es lo único que hay a nivel de incentivos para fomentar la proliferación de los techos verdes? En Chile hoy día sí. Ahora, estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y con el Chile Green Building Council en un set de incentivos y de subsidios. En resumen, y en la ley ya está en el Congreso. Entonces, ¿cuál es el tema? Esto, digamos, es replicar lo que ya se ha hecho en otras partes del mundo, que es, la ley obliga a que las nuevas edificaciones tienen que llevar techo verde, ¿ya? Entonces, de costo, todas esas áreas verdes son de costo del privado, pero el incentivo es para convertir el actual stock de techos en áreas verdes. ¿Por qué? Porque hoy día todavía la gente no tiene los recursos para convertir todos los techos. Entonces, claro, un galpón tiene los recursos, un mall tiene los recursos, un edificio de mejores condiciones puede tener los recursos, pero en general los edificios de las comunas que tienen más problemas de áreas verdes tienen otros problemas, como el ascensor no le funciona, como la impermeabilización, como el agua, o sea, la bomba para subir el agua, que son prioritarios ante el poner un techo verde. Sin embargo, hemos participado en algunos proyectos de esos 3 PF, que son proyectos de subsidio, donde con el subsidio se arregla, por ejemplo, la impermeabilización del techo y la comunidad paga el área verde, y le hemos puesto huertas o áreas verdes. Entonces queda una combinación de los dos. Y con empresa privada, hoy día hay empresas que están dispuestas a financiar dentro de sus programas
de relacionamiento con la comunidad, están dispuestos a financiar mejoras para comunidades cercanas a donde ellos operan. Entonces, por un lado tenemos que el Estado a través del 3PF nos ayuda con la impermeabilización, la comunidad pone una parte y esta empresa privada pone otra parte. Entonces nosotros, por eso que gestionamos proyectos también que nos ayuden a hacer esta conversión, porque hoy día el mayor potencial está en la conversión, porque casi todos los nuevos proyectos, o sea, por ejemplo, en nuevos proyectos hay 60.000 metros cuadrados especificados de techos verdes de aquí a 3 años. 60.000 metros cuadrados. Pero estamos hablando de que hay 2.000 hectáreas en Santiago, o sea, los números, la relación es impactante. O sea, el problema es en los techos actuales. Esos son los que están generando islas de calor. Ahí es donde tenemos que ir. Y masificar y que entren más empresas y que el mercado pueda hacer que sea tan grande, o sea, digamos que nos vaya tan bien, que bajemos los precios y sea súper accesible para todo el mundo, que es en resumen como ha funcionado en todos los países. Al principio fue un lujo y hoy día todas las ciudades importantes tienen los techos verdes. Bueno, a nadie se le ocurre no ponerlo. Y una pregunta, María Luz. El agua en las azoteas, ¿la sacan de un estanque acumulador del edificio o hay que bombear agua para arriba? No, se bombea, pero es que normalmente el agua llega arriba, porque tenía al un penúltimo piso, departamento, claro, tenía un departamento, entonces en resumen es un par de metros más. Ya, O sea, la bomba perfecto. ya existe. Oye, y lo otro, ¿es necesario, tú tienes que intervenir en la ingeniería o diseño del edificio en la medida que esté construyéndose? O sea, porque estoy pensando en las constructoras, de repente, como dices tú bien, lo último que se preocupan en las áreas verdes, que sé yo, es como el último. Pero ¿es una joda para las constructoras trabajar con un concepto así? ¿O No, cómo solucionar ese problema? Porque en el fondo lo que quiero saber es por qué esto que parece una idea tan genial y que probablemente está adelantado a su tiempo un poco en Chile, porque en el sí, resto del mundo es cosa que llegue primero, llegue en algún momento. Pero, ¿qué es lo que impide que esta cuestión explote? Que este negocio explote. ya. Por un lado, aquí me van a matar los que trabajen en la construcción o en inmobiliaria, pero por un lado las inmobiliarias están muy centradas en la rentabilidad propia de cada proyecto. Y resulta que los techos verdes tienen beneficios que son sociales y medioambientales difíciles de valorar económicamente. Entonces, cuando tú me preguntas cuál es el payback de poner un techo verde, no te lo voy a responder. Porque no es cuánto me costó con cuánto me voy a ahorrar en climatización o cuánto me voy a ahorrar en agua, sino que es cuál es el aporte que tú vas a hacer a la ciudad. Pero tú sí diste Entonces, un número de mejor rentabilidad de sí, proyectos que sí tienen esto. efectivamente, pero eso es un valor promedio. Cuando me pregunta la inmobiliaria, me pregunta, mi proyecto, ¿cuánto me va a generar? Entonces yo le digo, no te puedo decir cuánto te va a generar hoy día. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hay que hacer es cambiar esa mentalidad. Y yo ya estoy trabajando con inmobiliarias que la han cambiado. Hay inmobiliarias hoy día que están preocupadas del triple impacto, es decir, que no es solamente el impacto económico, sino que tengo que ser proyectos que ayuden a la ciudad. Y esa ha sido una barrera. La otra barrera es el tema de que antes no se consideraba esto como una especialidad, sino que a mí me llegaban especificaciones técnicas que decía techo verde nomás. O sea, que no habían considerado ni la carga, ni que tenían que llegar con agua arriba, Claro. ni cómo lo vamos a mantener después, porque te dejan cerrado el techo y tú no tenés cómo acceder. Entonces, hoy día nosotros ya estamos trabajando a nivel de diseño. De hecho, tenemos los proyectos, los módulos en BIM. Estamos a nivel de diseño integrándonos con las constructoras y con las inmobiliarias para que esto no sea un problema después en la obra. Y una vez que ya el proyecto tiene el techo verde, lo más fácil es que sea un sistema modular, porque eso sí que le quita muchos problemas a la obra. Ahí todos me adoran, digamos, porque es súper rápido y tú llegáis con una grúa, lo así, o sea, es realmente solucionarle un problema. Imagínense lo que es llegar con toda esa cantidad de plantas, donde las dejan entre medio de la construcción, porque normalmente el área verde se hace el último mes, justo antes
entrega a la recepción municipal. En cambio, el techo no se puede hacer en esa época, el techo lo tenés que hacer mucho antes, porque como tenés que elevar, tiene que estar o el montacarga o una grúa especial, entonces el sistema modular, las constructoras les gusta mucho. Oye, María de la Luz, ¿y qué es, aparte de, sin mencionar la parte de plata, qué necesitas tú, si tuviéramos ayudar o a más gente, qué necesitas en este minuto? ¿Necesitas más contactos con inmobiliaria? ¿Necesitas socios? Sí. Pero porque pongan, ¿cuáles son las 2-3 cosas que tú en este minuto necesitas para que esto, digamos, vuele? Ya, mi sueño, por un lado, quiero tener un lugar de producción propio, ¿ya? Eso significa o asociarme con alguien o yo mismo arrendar el lugar de producción. Hoy día nosotros producimos arrendando espacios en viveros. Y la verdad que no nos ha dado los resultados que nosotros queríamos, principalmente porque los viveros están enfocados mucho en su propio proyecto y no en el área, en la parte que es de nosotros, de nuestras plantas. Entonces, por un lado, fortalecer el área de producción, tanto de sustratos como de las plantas, de los techos. Y el otro lado es el área de comunicación, de viralizar esta estrategia, de tratar de que más inmobiliarias asuman este desafío y por otro lado, incorporar a todas las empresas que hoy día tienen estos grandes islas de calor, las empresas de bodegaje, las empresas, los centros comerciales, para que puedan hacer estos cambios. Nosotros ya hemos presentado y trabajado, digamos, con Mall Plaza y con Parque Arauco. Con Mall Plaza íbamos a instalar en 2019 y nos echaron para atrás después del estallido social y bueno, después vino la pandemia, están enfocados en la operación y no en agregar otras cosas, pero tenemos los proyectos ahí con ellos dos, están en stand-by. Pero queremos eso, mejorar el área de producción y visibilizar esta estrategia, tanto con las inmobiliarias como con los que hoy día tienen estos grandes proyectos. Si instalas un área de producción en un techo y te conviertes tu área de producción en un techo verde con algún cliente, le dice, pásame tu techo, te lo hago gratis, si quieres, pero yo instalo mi producción en tu azotea. No, no me sirve. ¿Por qué? Contrariamente a lo que yo hago, pero lo que pasa es que yo después tengo que bajar eso. Entonces, el costo de bajar el techo, yo lo produje arriba, y después tengo que bajarlo para volver a subirlo a otro edificio. Entonces ahí los costos se me van a ir a las nubes. Yo creo que más adelante quizás puedo hacer eso en un lugar donde sea bajo, por ejemplo, en un centro de distribución, ocuparle todo el techo al centro de distribución, porque ahí en realidad el bajar los módulos va a ser mucho más simple. Y tener los yales y tener todo. Exactamente, y tener todo listo. Pero hoy día yo creo que el costo de elevación y de bajarlo me puede jugar en contra. Además del peso, o sea, cada uno de los racks pesa 1000 kilos, entonces cuando yo apoyo el rack para poder llenarlo, tiene que soportar los 1000 kilos. Y los ascensores y qué sé yo. Y o sea, eso se suben por grúa aparte, por grúa afuera, por grúa pluma, pero las techumbres no resisten 1000 kilos. No, por metro cuadrado, no sé. Por metro cuadrado, exactamente. Entonces yo podría hacerlo, podría elevo muchas techos en donde no resisten los 1000 kilos, yo descargo los racks en el aire. Claro. Entonces, pero cargarlos en el aire, tengo más riesgo de que se me vayan a dar vuelta. En resumen, se pueden dar vuelta en la carga y en la descarga. Tengo doble riesgo ahí. Pero sí, lo hemos pensado y de hecho en otros países lo que estamos haciendo es que las áreas de producción agrícola, por ejemplo, hay supermercados con este mismo sistema que yo represento en Estados Unidos, donde las verduras las producen arriba y las venden abajo, con 0 huella de carbono, orgánica y al mismo precio. Incluso algunos supermercados lo marginan un 10% más, o sea, le ponen un delta de 10% más porque la gente está con ganas de aportar. Y
y lo otro es que esa verdura, esas cosas, tienen otro sabor y no son perfectas, o sea, no es la lechuga redondita que tú encuentras en el supermercado, sino que es media desparramada, no son todos los tomates del mismo tamaño, sino que son distintos, y eso como que le agrega un valor. Bueno. Pero hay que ir por partes, o sea, yo feliz de llegar a eso, pero hoy día estamos como en más atrasados. Don Eric. Hay una compañera mía de comercial de la Adolfo Ibáñez que está haciendo una cuestión que se llama Vengo de Huerta. Y ella vende huertas para los departamentos y cosas así. De repente puede haber un match interesante para compartir clientes. Sí, súper interesante. Ideal que me dé el contacto. Vengo de Huerta, creo que se llama. Lo voy a buscar al tiro en Instagram. La Roxana Ursúa. Dale mi nombre porque, o sea, para que sea más familiar el tema, la verdad que o sea, es compañera de los 5 años de la Adolfo Ibáñez, entonces es como compañera de colegio, más o menos. Bien, estamos sobre la hora. Preguntas. María Luz, como habíamos hablado antes en la mañana, juntémonos porque si estás en un plan de buscar socios, inversión, etcétera, hay una serie de cosas que hay que hacer antes para prepararse para eso. Así que interesante. Bien, pues, ¿alguien más? Oye, les ¿Pregunta? agradezco a todos. No, por favor, a ti por compartir la idea, buenísimo. Siga aperrando nomás, porque las buenas ideas, cuando hay alguien que quiere comprar lo que tú quieres vender, y aparentemente ya lo hay, porque ya tienes clientes, has vendido, Sí. hay que hacerle ajustes para por echarle para adelante. Entonces, por eso te preguntaba cuándo fundaron esto, porque esto es una idea que es culturalmente compleja para la mentalidad latina a veces. Sí, mira, la fundamos en 2010 y la verdad que he estado varias veces que todos me dicen, ¿sabes qué más? Termina y parte de nuevo, termínala y parte de nuevo. ¿Por qué? Porque pierdo muchos fondos, entre comillas, que son para empresas nuevas y que no puedo participar porque mi empresa ya tiene mucho tiempo, pero al final del día hemos creado un concepto detrás de Verde Activo que yo creo que no por ganarme un fondo voy a tener que decir, ya, ¿sabes qué más? Chao, y ahora se llama Verde Activo, no sé, ex Verde Activo, como le quieran llamar. Entonces... Tarapacá Exabala. Claro, Tarapacá Exabala, por ejemplo. Pero entonces, efectivamente nosotros partimos mucho antes. Bueno, eso me ha enseñado también a ser muy flexible. O sea, yo ahora en la pandemia sigo en pie por la flexibilidad que me da todos estos años y que tengo una estructura hoy día súper liviana y casi todo flexible. Buenísimo. Bueno, como saben, esta grabación va a quedar en el canal de YouTube de nosotros. Probablemente va a estar disponible mañana. Una vez más, gracias, Lulú, por compartir tu proyecto y conversemos cuando queráis. Ahí te dejé un par de contactos de Rodrigo y de Humberto Salinas para que lo llaméis, porque estás en la senda correcta, yo creo. Así que hagámoslo realidad. Ya, feliz. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mariela Luz. Gracias a todos. Chao.